Hola chicos, Historia de España del siglo XIX español, el número 5. Continuamos con la biografía de Fernando VII. Acababa de decir que Napoleón logra traer al padre e hijo hasta Bayona, pero me había saltado quizás. Y este rey Fernando VII, cuando ya abdica su padre en él, ¿hizo algo realmente en el reino de España? ¿Movió algo? Bueno, pues lo más importante para él, en los pocos días que tuvo para reinar antes de que Napoleón lo llevase a Francia, se dedica a la persecución y desmonte de Godoy y todo el entramado familiar que había tejido de influencias y de poder. Por cierto, favoreció a la Iglesia, anulando la desamortización que había puesto en marcha Godoy. Incluso suspende la venta de un séptimo de los bienes eclesiásticos que el mismo Papa había permitido. La suspende. De esto puso muy a su favor al clero, especialmente al clero bajo. Interrumpe también la reforma de la Armada que Godoy había acometido. Interrumpe también, por desgracia, la construcción de caminos y canales, de obras públicas civiles que Godoy había puesto en marcha. Paga los sueldos atrasados de los servidores de la Casa Real para congraciarse con ellos y además en agradecimiento porque habían sido parte importante en la caída de Godoy. Abrió cotos de caza que estaban todos los mejores reservados para los nobles y él los abrió. Para el público en general, al fin y al cabo, a él la caza le importaba muy poco y esto también congració con las gentes humildes, que siendo tierras donde ellos trabajaban no podían cazar porque estaban reservadas al noble y ahora sí, ahora podrían cazar. Suprimió el impuesto al vino. El vino, ese producto que en España es muy importante en las economías familiares y hoy en las economías industriales también, con unos vinos espectaculares. Pues lo suprimió el impuesto. Y también, para llevar todavía más la contra a Godoy, libera a los que él había apresado. A Jovellanos, lo libera, y perdona también al banquero y economista Cabarrús y Urquijo. Bueno, pero volvamos ya a Bayona, donde en habitaciones separadas, en palacios separados, Napoleón mantenía en un sitio al padre y en otro sitio al hijo. Y Napoleón urde esta trama. Primero va al hijo y le dice: hola Fernando, ¿qué tal? Fernando: oh, mi emperador, yo quiero que me reconozcas como rey, porque la abdicación de mi padre sí que ha sido tal. Y entonces el rey le dice: mira, en estos momentos es imposible y es más. Te digo que para estar conmigo en estos momentos, tal como está la situación de España, con las cortes, no con las cortes, con este movimiento de tropas que hay por allí, lo mejor es que abdiques ¿en quién? Pues en mi hermano, en José Bonaparte. Y Fernando VII, solo por halagar a Napoleón, efectivamente abdica en José Bonaparte, el que en España llamarían un poco despectivamente Pepe Botella. Bien, una vez con esa abdicación, fíjate que Napoleón hacía las cosas pero con luz y taquígrafos, legalmente, porque le interesaba mantener su honestidad y su buen hacer ante todas las cortes de Europa. Y España en aquel tiempo era todavía pues la mayor potencia en colonias y en posesiones. No podía hacer las cosas al poco más o menos, quito rey y pongo rey, no. Hacía las cosas bien hechas, con presencia de embajadores extranjeros, etcétera, etcétera. Y una vez logrado que Fernando VII abdicase José Bonaparte, va al padre, que el padre no se había enterado de nada, y le dice: hola Carlos IV,
Mira, las cosas en España no están muy bien para vosotros, todo lo otro, tal. ¿Sabes qué? Que esa abdicación que hiciste, que no está ratificada, mejor que tú manifiestes que sí, que está totalmente en vigor y vuelvas a refrendarla, vuelvas a hacerla abdicando en tu hijo. Y Carlos IV pues accede, vete a saber con qué presiones, porque ya sabéis que las presiones pueden ser finas y pueden ser gruesas, pero existen, pues abdica en su hijo Fernando. O sea que la pelotita fue a Fernando, pero Napoleón ya había conseguido que la pelotita del reino hubiese pasado de Fernando a José Bonaparte. Esta fue la treta. Y automáticamente, una vez conseguido esto, con su hermano ya consolidado en el reino de España, los manda allá, cerca de París, a Valencia. Y allí los mantiene, pues, en jaulas de oro. Son reyes, hay que tratarles bien, eso sí, totalmente desconectados de lo que pasa en España. Y Fernando VII, pues, no paraba en su actitud de adular, su actitud pelota de adular a Napoleón. ¡Ay, quiero casarme con una prima tuya, con una familiar tuya! ¿Y por qué no me adoptas? También estaría encantado de ser tu hijo, etc. Mientras en España ya, fíjate que estamos en el 808, 809, las tropas napoleónicas ya se habían quitado el disfraz ya abiertamente contra la población española, y la población española también se había dado cuenta de esto, y al ver que los reyes no estaban, empiezan a hacer las juntas primero provinciales y luego la Junta General. Logran marcharse a Cádiz. Allí, al cuarto año de estar por allí, hacen las Cortes de Cádiz, que ya hemos dado en los vídeos anteriores, etcétera, etcétera. A ver si se me ha olvidado algo de este periodo. Bueno, yo diría que no. Nos colocamos ya en el 13. En el 13, después de las guerras napoleónicas en España, en el 13, 1813, le infligen una derrota a Napoleón importante, la coalición de ingleses, españoles y portugueses que habían formado un ejército contra Napoleón en la batalla de Vitoria, que ya sabéis que es la provincia, digamos, continental, por así decirlo, del País Vasco. En el norte están Vizcaya y Guipúzcoa, con mar, montañosas, y en el sur, como respaldándolas por abajo, está Álava, capital Vitoria. Allí se le infligió una derrota. Entonces, Napoleón no solo asediado en España, sino también asediado por los países del norte y del este, Rusia entre ellos, ve que hay que replegarse, que hay que recoger, que hay que empezar a retirarse. Entonces hacen un tratado, el Napoleón dice, bueno, tengo aquí a los reyes españoles, o al rey español y a su padre, tendré que soltarlos, y mejor soltarlos y que permanezcan siendo mis amigos y favorezcan mis intereses, que no que más adelante puedan liberarlos y entonces sí que tendrían ellos encarnizados enemigos. Y hace un pactado de Valencia, pues bueno, nada, todo contra Inglaterra, dándole a él todas las facilidades en España para retirar sus ejércitos cómodamente, sin agresiones, etc. Este fue el Tratado de Valencia. Por supuesto, estos tratados ya, digamos, legalmente estaban no permitidos
eran ya inconstitucionales, porque la Constitución ya había nacido. Y una de las cosas que le acotaron a la monarquía absoluta fue la capacidad de hacer tratados arbitrariamente personalistas con otras potencias extranjeras. O sea que, pero bueno, aquello a Fernando VII y a Napoleón le importaba muy poco. Fernando VII seguramente porque ni se había enterado, ni había leído la Constitución y mucho menos no la había ni acatado ni jurado. Entonces les libera, les abre la puertecita y empiezan un viaje de 1500 y pico kilómetros desde Valenciennes, cruzando toda Francia, hasta llegar a España y luego, con un periplo que el rey varió respecto al que le tenían preparadas las Cortes, hasta el mismo Madrid. Entra y llega a Figueras, que todavía estaba de dominio francés todo aquello. Cataluña prácticamente, sobre todo la zona de la costa y Barcelona sobre todo, era una plaza francesa muy bien montada, muy estructurada, con mucho poder y muy seguro de los franceses. Y era la baza que tenía Napoleón para decir, me retiro de otras zonas, pero no, Barcelona será mi plaza fuerte, desde la que luego, más adelante, si cambian las tornas, pueda volver a desplegarme. Entra por la frontera, primero a Figueras, y para pasar, digamos, a la zona que ya estaba recuperada por los españoles, en concreto donde estaban unas tropas ya españolas, mandadas por el general Suchet. Perdón. No, Suchet era el francés, de toda aquella zona. Y el general español era Copons. Copons versus Suchet. Suchet francés, Copons español. Uno a cada lado de un río que trazaba en aquel momento la frontera entre lo reconquistado y lo no reconquistado, que era el río Fluvià. Allí, en un municipio pequeñito llamado Báscara, es donde se hace la entrega del rey a los españoles. Aquí tenéis vuestro rey, fijaros qué bien lo hemos tratado y qué hermoso viene. El río estaba crecido y cuentan que hubo que pasarle en barcas, etc. Se hizo una formación de despedida en la zona francesa, a la izquierda del río, y allá los uniformes eran brillantes, eran impecables. El ejército francés en todo su esplendor, mientras que a la otra parte del río el mermado y sufrido ejército español al mando de Copons pues tenía todo menos brillante y esplendor, los trajes pues muy mal compuestos, etcétera, pero una dignidad muy fuerte y sobre todo una alegría enorme de recuperar a su rey. Era como una partida de ajedrez en que el jaque se había retirado. Volvemos a tener el rey y con este rey podremos proseguir la partida. La partida de ganaros, de expulsaros. El rey entra cariñoso con los españoles, incluso a la patrona de la hostería le apadrina un hijo que acababa de tener, poniéndole su nombre Fernando. Luego visita Gerona, la pobre Gerona que había luchado encarnizadamente contra los franceses y no quedaba piedra sobre piedra y había más manchas de sangre que de otra cosa. El rey, al entrar en Gerona, toma conciencia de todo lo que se le había impedido saber y ver, mientras de todo lo que se le había ocultado en Francia, y se da cuenta y siente realmente que aquel pueblo español que había luchado por él, que lo llamaba, que lo aclamaba en las calles, que besaba por donde él pisaba, se merecía todo su apoyo y toda su dedicación. Pero esta unión era la unión con el pueblo llano,
Y es que este rey siempre mantuvo muy buenas relaciones con el pueblo llano. El pueblo llano no tiene o no tenía las mismas inquietudes constitucionalistas del 12 de Cádiz, ni las inquietudes enciclopedistas, ni de los parámetros de la República Francesa de liberté, égalité, fraternité. No. Todo aquello ellos lo repudiaban. Ellos querían a su señor, a su rey, por el que bebían los vientos. Esa era la auténtica verdad. Y la constatación de este fervor popular fue lo que a Fernando VII le induce precisamente a decir: ¡oh, tengo el pueblo! Por lo tanto, esa constitución que quiere atarme, que quiere obligarme, la vamos a dar por vencida o por absuelta en cuanto podamos. Y así lo hizo. Los mandados por la regencia, es decir, la comisión que mandaba en España en ausencia del rey, y que le fueron a presentar la Constitución para que lo juraran, y él pues se puso de lado. Bueno, sí. Mandaba buenas palabras, agradecía a la gente y a todo el Estado en general, todo lo que habían hecho por él y por su rescate, pero de jurar la Constitución, nada. Le decían: bueno, y ahora tiene que venir por aquí, que le hemos trazado este itinerario. Tampoco. Por supuesto, bajó por la costa catalana, siguiendo los principales pueblos, Calella, Matatar, pero Barcelona, intocable. Barcelona estaba cerrada cal y canto por las tropas francesas, y allí Napoleón le dijo: no, aquí no entres. Es más, durante el viaje, para que Fernando VII se mostrara sumiso, había retenido a su hermano, a Carlos María Isidro. Lo había retenido, como diciendo: como no hagas a tu hermano, lo que le puede pasar. Pero en fin, luego eso, mediante diplomacia, ya se liberó y ya tal. Fernando VII dice: bien, me dicen que vaya a tal sitio. No, yo no voy a ir por donde los constitucionalistas quieren y la regencia quiere. Voy a ir a ver a mi amigo Palafox, ese general español que había puesto cátedra de resistencia y de valentía y de pundonor en la resistencia contra el francés en los sitios famosos de Zaragoza, donde tanta pasión y muerte hubo. Si en algún momento creéis que yo doy un carácter algo como festivo a todos estos hechos ocurridos, no es cierto, o no quisiera darlos. Fue un episodio triste. Fijaros que se calcula que murieron unos 800.000 personas, cuando España tenía escasamente 10 millones de personas. 800.000, en su parte varones y lo más granado, digamos, de la población española, que eran los soldados. 800.000. Y hay quien opina que más, que pudo llegar hasta el millón. Aquello había dejado España diezmada. Su industria, premeditadamente saqueada y destruida por Napoleón, lo había dejado hecha polvo, y los campos hacía tiempo que no recogían cosechas por falta de manos que los cultivaran. O sea que España estaba hecha realmente un guiñapo. Entonces va a dar un abrazo a Palafox y luego le dicen: bueno, y ahora vamos ya a Madrid y tal. No. Se va a Valencia. Desde Zaragoza a Valencia. Porque allí tenía al general Elío.
y los realistas, la facción anticonstitucionalistas que siempre estuvo en España, o sea, la Constitución y el constitucionalismo no tuvo un fervor omnímodo en el resto de la península, aun cuando fuera hecha y pactada por representación como nunca ha habido de todas las regiones y ciudades de España, incluso de las que luego, más adelante, por otros avatares que juzgarán otros, no han sido los más amantes de la unidad de España, pero que en aquel tiempo estaban a partir un piñón todos juntos. Era impresionante la unión que se había formado en el pueblo español por la presión exterior, por la presión francesa. Y una de las regiones que más había sufrido con esta presión francesa, seguramente por su proximidad, fue Cataluña, y Cataluña, si por algo se destacó, fue por su adhesión al rey. En cuanto podía, hacía manifestaciones que luego veremos sentidas a favor de la realeza, para librarse, lógicamente, del francés, pero también en una unión admirable con todo el resto de los pueblos de España. Ahí el rey desde Valencia pega el carpetazo, se atreve y disuelve, hace como un golpe de estado que se ha llamado luego, disuelve las Cortes, no acata la Constitución, prácticamente la reduce a papel mojado, o sea, un arbitrarismo de unas cuantas personas, pero el pueblo y la legalidad, el pueblo está conmigo y la legalidad la tengo yo. Y entonces, con sus emisarios y todo esto que le fueron preparando el camino, desde Valencia hasta Aranjuez fue un paseo triunfal de aclamaciones. Era el rey deseado. De los dos apodos o sobrenombres que se pusieron a este rey, no pueden ser más disjuntos, más separados. Por una parte, la historia, el deseado, y por otra parte, y póstumamente, le llamaron el felón, el traidor. Fijaros, la cara y la cruz de una misma moneda, de un mismo rey, deseado y luego felón. Mientras tanto, llega a Madrid, hace purga entre los constitucionalistas, persiguiendo a unos, desterrando a otros, ajusticiando a alguno, en lo que se llamó el sexenio, desde el 14, desde 1814. El sexenio absolutista, donde el rey, ya hasta del 14 y 620, del 14 al 20 al 1820, el sexenio absolutista. Durante ese periodo, en el 16, se casa con su prima también Isabel, portuguesa, que también muere a los 2 años sin dejarle descendencia. Esta princesa no dejó descendencia, pero ha pasado a la historia por que fue un alma muy sensible, que vio cómo España tenía un acervo cultural impresionante, de lo mejor del mundo en aquellos momentos, en cuestiones pictóricas, y logró que el rey mandase abrir, construir, instituir el Museo del Prado, esa maravillosa pinacoteca que pasa por ser la mejor del mundo. Y muere, ya hemos dicho, en el 18. En el 17 busca otra esposa,
recordemos que no tenía heredero y eso le urgía, se casa con María Amalia de Sajonia, una chica que había estado criada en un convento por religiosas, alejada de todo contacto con hombres, y es traumática el encuentro con el rey y más traumáticas sus obligaciones de procrear. Hasta el Papa, creo, que le manda una misiva a esta reina diciendo que su obligación era procrear. Fijaros hasta qué punto se movían hilos por todo el mundo. Pero no tuvo hijos. Y en 1829, desde el 17 que se casa, con Amalia de Sajonia, que muere en el 29. Y antes, en el 16, se había casado con Isabel de Portugal. Ya sé que he dicho 2 años, bueno, serían casi 2 años. Porque claro, depende de las fechas, del 16 al 17, dicho así es 1 año, pero si miramos las fechas de mes y día, pues prácticamente pudieron ser 2 años. En ese instante en que está él con la batuta absolutista gobernando España, van surgiendo movimientos otra vez constitucionalistas. Y entre ellos, el más importante fue el de Riego. Pero esto ya mejor que pasemos al vídeo siguiente. Venga, hasta ahora.